quiero compartirla. No soy profeta ni hijo de profeta, pero sí creo en lo que dicen las Escrituras. Dice en Josué 1, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, el que oye entienda. Por eso tú y todo este pueblo deberéis prepararos para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que os daré a vosotros, los israelitas. Y en el verso 5 dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, y no te dejaré y no te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer todo lo que la ley y la palabra de Moisés te queda. No te apartes de ella, y así tendrás éxito donde quiera que vayas. Que el Señor te bendiga y te use en esta temporada en que vas a estar ahí al frente de todas las iglesias de Andalucía. Y amados, como Iglesia de Andalucía tenemos que entender que los tiempos están cambiando. Tenemos que entender que viene un tiempo nuevo. Y este es el comienzo de lo que Dios quiere hacer para la iglesia en Andalucía y en España. Si lo crees, di amén. Claro que sí. Estoy entendiendo que este tiempo que viene es un tiempo diferente a lo que hemos vivido en el pasado. Damos gracias a Dios por el pasado. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que derramó sobre su iglesia a lo largo de este tiempo. Pero ahora tenemos que enfrentar cosas nuevas. Tenemos que enfrentar cosas nuevas. Mirando mi agenda me di cuenta que el 8 de febrero de este año empezó un mover del Espíritu Santo en la Universidad de Kentucky y empezaron a juntarse jóvenes y pasar las noches allí orando. A los pocos días estaban las multitudes acudiendo y volvían sin saber. Nadie había convocado nada, nadie había hecho nada, pero el Espíritu Santo estaba derramándose, tocando vidas y la gente buscando a Dios y deseando más del Señor. Y si los jóvenes hacen eso, es porque los jóvenes están anhelando tener algo diferente a lo que nosotros hemos tenido por mucho tiempo. Nosotros hemos sido como esa iglesia que bueno, yo le llamo, la iglesia ha estado, la Escritura nos habla de dos cautiverios. Uno en Egipto, que representa el mundo, y otro en Babilonia, que representa el sistema y la religión. Pero también hay otra época en la que Israel estuvo en cautividad. Fue la época en que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, viviendo o sobreviviendo con la misericordia de Dios, porque Dios hacía que un arroyo que salía de la peña pudiera darles de beber todos los días a ellos y a su ganado, y haciendo que descendiera maná del cielo. Y gloria a Dios por ello, comieron pan del cielo, aunque ese no era el verdadero pan del cielo, pero ellos comieron todos los días pan. Y parece como que estamos un poco cansados de ese pan tan liviano. Algunos se quejaban y el Señor los tuvo que disciplinar. Pero viene otro tiempo, y el tiempo de salir de la cautividad es cuando el pueblo decidió marchar. Había pasado una generación. Todos aquellos que habían salido de Egipto habían quedado postrados en el desierto, exceptuando Josué y Caleb. ¿Saben por qué? Porque ellos sí fueron fieles y creyeron en las promesas de Dios. Y nos encontramos en el libro de Josué, que en el capítulo 3, muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo,
acamparon en sus orillas. Y tenemos que ver el proceso al que el Señor nos quiere llevar. Yo quiero que entendamos que estamos viviendo en una nueva etapa. Esa nueva etapa que algunos llaman lo que es el renuevo, la renovación. Y cuando nosotros entramos en esa renovación, tenemos que saber qué pasos dar. Porque no es que ya está aquí el avivamiento y vamos a ver maravillas. No, las maravillas van a venir, pero tenemos que pasar por esa etapa de renovación. Y la renovación me recuerda a mí, estaba buscando al Señor, ¿y cómo es eso? Y el Señor me muestra el pueblo de Israel enfrente al Jordán. Y el Jordán, la palabra Jordán significa descender, porque es un río que surge en las montañas del norte y empieza cuando se derriten las nieves, empiezan a deslizarse las aguas y a correr y a correr y a correr, y siempre va descendiendo, y siempre va descendiendo. De hecho, Jordán significa descender, porque va bajando, bajando, pasa del nivel del mar y sigue bajando hasta llegar al mar muerto, que está a varios cientos de metros por debajo del nivel del mar. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros nos encontramos frente al Jordán, primero tenemos que entender que para pasar a la otra orilla tenemos que entender que tenemos que descender. Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Así que, hermanos, tenemos que entender qué significa ese Jordán que tenemos que cruzar. El Jordán que tenemos que cruzar representa, a lo largo de la historia, de los himnos afroamericanos, representa la muerte. Porque allí fue nuestro Señor bautizado. Pero todos sabemos que el Señor Jesús fue allí y fue bautizado por Juan, pero no fue bautizado para arrepentimiento, porque él no tenía de qué arrepentirse, porque él nunca había pecado. Juan lo bautizó porque convenía cumplir con toda justicia. Pero ¿sabe por qué? Porque en el Jordán lo que el Señor hizo fue tomar el compromiso de ir hasta la cruz. Y en ese bautismo es el compromiso de aceptar la muerte y todo lo que Dios quiera para nosotros, aunque no nos guste. Jesús se bautizó. Y nosotros, cuando recibimos el bautismo de Cristo, nos estamos, dice Pablo, identificando con su muerte, pero también con su resurrección. Y eso es lo que tenemos que entender. Descendemos a las aguas. Tenemos que humillarnos, bajar y decir: Señor, yo me identifico contigo. Yo acepto tu muerte como mi muerte. Y yo salgo de las aguas para aceptar tu vida como mi vida. Y entonces podremos decir como Pablo: y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en el poder de la sangre del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Entonces, al entender de esta manera el compromiso, tenemos que parar. Dice el texto que se dirigieron al Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon en sus orillas. Necesitamos volver a habituarnos a lo que es el agua viva que fluye, el agua de Dios. Y tenemos que descansar, porque tenemos que desconectar y dejar de tener mentalidad de desierto, porque vamos a entrar a conquistar las promesas de Dios. El pueblo de Dios, esa nueva generación, quería conquistar la tierra que Dios le había prometido a su descendencia. Y ellos miraban el Jordán, que en esa época estaba desbordado por las dos orillas. Dicen los entendidos que por un lado era como 1 kilómetro más y por el otro lado como otro kilómetro más lo que era el cauce del río. Oye, no era fácil pensar que iban a poder cruzar. No tenían mucha madera para hacer barcos. No pensaban: aquí vamos a tirarnos un montón de meses hasta que hagamos buena balsa para poder cruzar. O esperamos a que llegue la sequía y entonces pasaremos. No. Estuvieron allí, descansaron. Y tenemos que empezar a descansar de nuestras obras para ponernos a disposición de que el Señor haga la suya. Porque nosotros no podemos morir
que sea Cristo en nosotros. Y ellos estuvieron allí y paseaban por la orilla del río, se mojaban los pies. Oiga, por primera vez se daban una buena ducha después de 40 años. Se metían en el agua, jugaban en la orilla, lavaron sus ropas que no habían lavado porque estaban en el desierto, no se podía desperdiciar el agua. Y están identificándose con ese río, el río que nos hace descender, el río que baja para que nosotros nos metamos en él. Y después de eso, dice el texto que acamparon en sus orillas antes de cruzarlo, y al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonad vuestros puestos y poneos en marcha detrás de ella. ¿Y qué es eso? El mandamiento era: el arca del pacto va a pasar por delante y vosotros debéis seguirla. ¿Sabe lo que representa el arca del pacto? El arca del pacto representa Emmanuel, Dios con nosotros, porque ellos decían, la presencia de Dios va con nosotros. Y todos sabemos cuál es la presencia de Dios. Es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Y entonces tenían que estar como a 1 kilómetro de distancia del arca. Y todo el pueblo tenía que estar pendiente. Esa distancia de 1 kilómetro era para que todo el mundo la pudiera ver, porque era una multitud grande la que iba a cruzar. Nada más que... Y cuando ven, el Señor les dice que se metan en el río y que se paren en el centro del río. Eso es casi imposible. Pero ¿saben qué ocurrió? Que fueron. Y cuando los pies de esos sacerdotes llevaban el arca, porque el arca representa la presencia del Señor en su pueblo. En el capítulo 9 de Hebreos se nos habla de lo que era el arca. No voy a explicar mucho, pero el arca era una caja de madera de acacia, una madera bastante que no tenía nada de especial porque había que cepillarla mucho. Era la única madera que crece en el desierto, tenía muchos nudos, pero la cepillaron y así hicieron una caja, y esa caja la forraron por dentro, por fuera, por todas partes de oro. Lo cual nos habla de la doble naturaleza de Cristo, porque Él era divino y humano. Él es el Dios encarnado. Y ahí está las dos naturalezas. Y Hebreos dice que en la caja había varias cosas. Las tablas de Moisés, un cuenco con maná y la vara de Aarón que regala del cielo. El cuenco de maná sabemos lo que representa, ¿verdad? El pan de vida, el verdadero pan del cielo. Y las tablas de la ley representan la palabra de Dios en el corazón de Cristo Jesús. Algunos dirían, bueno, pero que Jesús no cumplió la ley. Sí, la cumplió, pero no cumplió la letra, porque los sábados también se dedicaba a curar enfermos. Y algunos decían, iros y venid, la semana tiene 7 días y podéis venir, pero no vengáis en sábado. Aquel rabino se llevó un rascapolvo, que decía, si tu asno cae en el pozo, no lo saca porque es sábado. Y esta pobre mujer que estaba enferma y hasta no la tenía que liberar porque hoy es sábado. No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Aleluya. Así que el Señor cumplió toda la ley, créemelo, si no, no habría resucitado. También estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y la vara de Aarón representa simplemente el palo con el que los hombres andaban por el desierto para levantar una piedra, porque debajo seguramente había algún escorpión para moverlo, para apoyarse, y era un palo seco. Pero cuando lo pusieron en la presencia del Señor, ese palo seco y muerto empezó a echar brotes, y echó hojas, y echó flores, y echó almendras, y aquel palo muerto volvió a la vida. ¿Y qué nos dice eso? Que el Hijo del Hombre bajó hasta los infiernos, pero resucitó para vivir para siempre y sentarse a la diestra del Padre. Y eso
Es lo que el Señor, también podríamos hablar, dice Hebreos, del propiciatorio, que tenía 2 ángeles mirando a donde el sumo sacerdote derramaba la sangre. Bueno, pero el autor de Hebreos dice, pero de esto hay mucho que hablar y no hay tiempo para eso. Pero no se olviden que esos 2 querubines que miraban el lugar donde se derramaba la sangre, es porque estaban asombrados de lo que aquello representaba. Porque allí, donde se derramaba la sangre, la gloria de Dios descendía. Pero no se olviden, cuando el Señor resucitó y fueron a la tumba, ¿qué encontraron? Un ángel a la cabecera y otro a los pies. Pues ya estaban contemplando el lugar donde la gloria de Dios se manifestó. La tumba está vacía y el Señor quiere que nosotros vivamos desde esa perspectiva nuestra entrada en la tierra de promisión que Dios ha prometido a todos los que le obedecen. Porque el Señor dio promesas y esas promesas tenemos que amarlas y agarrarlas y decir, Señor, yo quiero mi herencia. Y la herencia de nosotros es que esta tierra conozca que el Señor resucitó y ha experimentado la vida para traernos vida. Y amados, iglesia, yo tenía que haber puesto un móvil así para ver el horario, pero cuando uno se entusiasma con la palabra, entiéndanlo, el Señor está diciendo, cruza el río, mira al arca. La verdad, hay casi en el 13 y el 4 de Josué se menciona el arca o el arca del pacto casi 14 veces, 13 veces. O sea, todo refiriéndose al arca. ¿Por qué? Porque para pasar al otro lado, para entrar en la tierra prometida, para poder poseer las bendiciones y las promesas que Dios nos ha hecho, tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Nosotros tenemos que mirar al Señor, que se convierta en el motivo de nuestra vida, el centro de nuestro corazón. Cuando llegaron, cruzaron, bueno, el agua se paró allá en el pueblo de Adán, que era como 24 kilómetros más arriba, o sea que todos pudieron pasar al unísono y cruzaron todos el rojo, como le dijo Josué, habéis cruzado el Jordán como otros años vuestros antepasados cruzaron el Mar Rojo. Y ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos quiere llevar a un despertar nuevo, en la que tomemos la decisión de decirle, Señor, yo quiero las promesas que me hiciste. Yo quiero las promesas que están escritas en tu palabra. Y no te dejaré hasta que me bendigas. Aleluya. ¿Me entienden? Porque la tierra prometida es la tierra que fluye leche y miel, donde no habrá que estar recogiendo maná, porque el Señor te dará del trigo, de los árboles frutales, te dará, podrás sentarte debajo de tu higuera, podrás tomar las uvas, podrás tener tu vino, podrás tener todo lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Y eso qué significa? Significa sencillamente que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar sin tiempo. Cuando cruzaron el Jordán, acamparon en los llanos de Jericó. Cuando acamparon en los llanos de Jericó, ¡wow! Ya estamos en la tierra prometida. Entonces el Señor le dice a Josué, coge el pedernal y hazte cuchillos, tienes que circuncidar a todo varón, porque el pueblo que había salido de Egipto habían sido circuncidados, pero ellos, los que habían nacido en el desierto, no. Y entonces, con una ciudad enorme, con murallas gigantes enfrente, ellos acampan y luego se le ocurre a Josué otra cosa que hacer, que circuncidar a todos los hombres.
¿Qué significa eso? Lo que Dios quiere no es que nos circuncidemos y nos hagamos judíos. Lo que Dios quiere es que circuncidemos nuestro corazón. Amén. Y acamparon en Gilgal, que quiere decir... estoy muy acelerado. Gilgal significa rodar. El Señor le dijo, hoy cuando se circuncidaron, os he hecho rodar el oprobio o la vergüenza de Egipto sobre vosotros. La circuncisión representa para nosotros que tenemos que circuncidar nuestro corazón de nuevo. Porque no vas a poder enfrentar los enemigos que hay, que no quieren que tú poseas las bendiciones de Dios, a menos que andes en el poder del Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Porque hay una lucha. Y cuando nosotros aceptamos que tenemos que circuncidar nuestro corazón, cambiamos. ¿Se imaginan a esos hombres guerreros orgullosos? Vamos a comernos a estos filisteos y a estos padres. No. Durante, no sé, 4 días, una semana, andaban así. Que no me roce la ropa. Porque duele. Porque... pero es que estaba el Señor dándole un mensaje. ¿Recuerdan cómo Jacob anduvo después de tener un encuentro con Dios? Dios lo quebró, lo quebrantó. Y tuvo que volver a caminar. Ya no caminaba como un padre orgulloso de 12 hijos. Caminaba como alguien que tiene que apoyarse en el bastón para seguir adelante. Y nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos circuncida y quita la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, quita de nosotros esas mentiras que nos hemos creído, ya no andamos con orgullo. Ya empezamos a decir, Señor, si tú quieres, Señor, si tú es tu voluntad, Señor, tengo enemigos, ayúdame. Estamos quebrantados. Cuando cruzamos el Jordán, nos identificamos con su muerte. Cuando salimos del Jordán, nos identificamos con su resurrección. Pero la vida de resurrección no es una vida de hombres y mujeres orgullosos, es la vida de hombres y mujeres quebrantados, porque se han identificado con el varón de dolores que fue experimentado en quebranto. Cuando nosotros empezamos a mejorar, entonces, ¿sabe qué ocurrió? Dice, ahora es el día 14, vamos a celebrar la Pascua. Y empezaron a celebrar la Pascua. Y esto es de locos. Imagínense un campamento con miles y miles de personas haciendo su hoguera y todo el mundo asando la carne y celebrando fiesta y gozándose en el Señor. La Pascua representa el sacrificio que el Señor hizo. Bueno, celebra la Pascua, pero la nueva, aquella que es el sentarse a tomar el pan y el vino de nuestro Señor y alegrarse. Enfrente había una ciudad enorme y todos los que estaban arriba de la muralla miraban, y cuando los vigías estaban pasando olían, oye, pero si están haciendo un asado, pero no hueles el aroma que viene con el viento, ¿esto qué es? Míralo, están celebrando, no tienen miedo, no tienen miedo. ¿Se creerán que van a entrar en nuestra ciudad? Y por último, los líderes, el líder de esa nación tuvo una cosa que hacer, y iba de explorador y se encontró con el ángel del Señor. Y eso le dijo, ¿de quién eres? De los nuestros. No soy ni de ellos ni de vosotros, yo soy yo. He venido como el general del ejército del Señor. ¿Qué mandas? Quítate los zapatos. ¿Saben qué es lo que significaba quitarse los zapatos? Yo soy siervo, yo soy esclavo. Los esclavos no tenían zapatos. Y él le dice, quítate los zapatos porque lo que pisas es tierra santa. Y cuando nosotros andamos con los pies descalzos, en la actitud de siervo, en la actitud de aquel que dice, Señor, yo no, pero tú sí. Entonces vamos a conquistar, va a venir un despertar sobre toda Andalucía que va a transformarnos. Vamos a ver
su gloria y vamos a experimentar su unción en nosotros. Una cosa, de aquí en adelante vais a ver la gracia de Dios descendiendo sobre Andalucía de una manera diferente, porque hay gente aquí que está decidida a cruzar al otro lado y decir, yo quiero aquello que me pertenece por herencia. Amén. El Señor les bendiga.